Estimado estudiante, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de producto de vectores. Acompáñame a leer el enunciado. Dado los vectores A igual 3i más 2j menos k y el vector B igual a menos 3i más 4j más 2k, calcule el producto escalar de ambos vectores. Bien, jóvenes, vamos a proceder con la solución de este problema. En esta oportunidad el problema nos brinda dos vectores, un vector A y un vector B. Y lo que se nos solicita es determinar o calcular el producto escalar de ambos vectores. Lo primero que vamos a hacer es escribir los vectores para ver a partir de ahí qué podemos plantear como solución. Entonces, recordemos, tenemos el vector A de acuerdo al enunciado del problema que se define como 3i más 2j menos k. Y también tenemos por acá el vector B que se define como menos 3i más 4j más 2k. Y recuerden, lo que se nos está preguntando aquí es calcule el producto escalar de A y B. Bueno, básicamente eso nos están pidiendo determinar. El procedimiento para determinar el producto escalar entre dos vectores es completamente fácil. Lo que quiero ahondar un poco más en este video es saber la razón o la causa, por qué motivo se hace el procedimiento que se hace. Valga la redundancia. Empecemos con lo siguiente. Vamos a recordar cómo se define un producto escalar. Imagínense ustedes, vamos a colocar por acá producto escalar. Bien, imaginen que ustedes tienen un vector por acá. Digamos un vector así. Un vector A. Y por acá, digamos un vector B. Evidentemente esos vectores están formando un cierto ángulo, que sería básicamente esto, ¿no? Que sería básicamente esto. Teta se define en esta ocasión como el ángulo formado por los vectores. Si queremos determinar el producto escalar de esos dos vectores, pues hay una ecuación que me ayuda a calcular, que es la siguiente. ¿Qué es la siguiente? Producto escalar de A y B, es igual a el módulo de un vector, en este caso el módulo del vector A, multiplicado por el módulo del vector B y además multiplicado por el coseno de teta, donde teta se entiende que es el ángulo formado entre los dos vectores mencionados. Entonces, esta fórmula de acá me permite determinar el producto escalar de dos vectores. Bien, si nosotros observamos estos vectores de acá, definitivamente podemos obtener su módulo. Obviamente, ¿no? Aplicamos raíz cuadrada arriba y también raíz cuadrada abajo y fácilmente se podría determinar el valor de A y el valor de B. Pero lo que sí es complicado o difícil determinarlo es el valor de teta. Si no tenemos el dato del ángulo formado por esos vectores, obviamente no se podría aplicar esta ecuación. En lugar de aplicar esta fórmula directo, vamos a hacer algo que es un poco más sencillo, pero obviamente que va a tener lógica. En principio, observemos esta ecuación de aquí. Ustedes se pueden percatar de que el producto escalar de dos vectores depende efectivamente de los módulos de los vectores, pero también depende del ángulo formado por ellos. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué pasa si el ángulo formado por ambos vectores es 90 grados? Perfecto. Si yo tengo dos vectores que forman 90 grados, digamos así, 90 grados, ahí, 90 grados, entonces deberíamos poder obtener cuál es su producto escalar. Si recurrimos a esta fórmula, coseno de 90 es igual a 0. Eso significa algo, ¿no? Que para dos vectores que son
perpendiculares, para dos vectores que son perpendiculares, es decir, cuando forman 90 grados, se entiende que esto de acá, coseno de 90 es 0, entonces todo el producto escalar a punto B se hace 0. Repito, si dos vectores forman 90 grados, lo que es lo mismo, si dos vectores son perpendiculares, su producto escalar es igual a 0. Eso tiene un nombre, se le llama condición de perpendicularidad. Vamos a escribirlo acá. Condición de perpendicularidad. Ahí está, condición de perpendicularidad. Bueno, vamos a recordar esta condición. Si el vector A es perpendicular, al vector B, entonces el producto escalar de A y B, recuerden que el producto escalar se denota con un punto. El producto escalar de A y B, esto tiene que ser igual a 0. Perfecto. Entonces, como ya tenemos esa condición de perpendicularidad, ahora me gustaría ver cuáles son los ángulos que forman los vectores unitarios que para nosotros es conocido. Como por ejemplo, recordemos aquí algo. Esto que sea el eje X, esto que sea el eje Y y por último esto que sea el eje Z. Como ustedes deben saber, el ángulo formado entre X y Y es 90 grados. Es decir, aquí se va a formar 90 grados. 90 grados. El ángulo que se forma entre Y y Z también es 90 grados. También se forma 90 grados. Y entre Y y Z también se forma 90 grados. Es decir, y es lógico obviamente, que los ejes coordenados son perpendiculares entre sí. Eso significa entonces que los vectores unitarios, por ejemplo, en el eje X hay un vector unitario que es Y, en el eje Y hay un vector unitario que es J y en el eje Z hay un vector unitario que es K. Si los ejes coordenados son perpendiculares entre sí, entonces se entiende que I, J y K también son perpendiculares entre sí. Significa pues entonces que si deseo encontrar el producto escalar, recuerden, producto escalar entre I y J, como son perpendiculares, esto me tiene que dar 0. Repito, el producto escalar entre I y J es igual a 0. Eso significa que el producto escalar de J por I también tiene que ser 0, porque I es perpendicular a J, pero J también es perpendicular a I, ¿no? Propiedad reflexiva. Entonces, también me va a dar 0. Ahora, J es perpendicular acá, a lo que significa entonces que producto escalar de J por K es igual a 0. Por consiguiente, producto escalar de K por J también tiene que ser 0. El producto escalar entre I y K tiene que ser 0 porque también son vectores perpendiculares. Perfecto. Entonces, producto escalar de I por K es 0. De igual forma, producto escalar de K por I también tiene que ser 0. Muy bien, ¿eso qué significa en resumen? Que cuando yo multiplico dos vectores unitarios distintos, miren, todos estos pares son vectores unitarios diferentes. El producto siempre va a ser 0. Ahora la pregunta es, ¿y qué pasaría si yo multiplico escalarmente I por I? Por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviese I punto I? ¿Esto a qué sería igual? Bueno, podemos aprovechar la fórmula que está aquí, miren, ve. La fórmula que está aquí. El producto escalar entre dos vectores es igual al módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forman dichos vectores.
Entonces vamos a aplicar esa fórmula aquí. Si esto es sí, es un vector unitario, por lo tanto, su módulo es 1. Ahí está, su módulo es 1. El módulo del otro vector también es sí, así que su módulo también es 1. Por coseno, dice allí, coseno de teta, donde se entiende que teta es el ángulo formado entre A y B. Bueno, aquí, ¿cuáles son los ángulos? Perdón, ¿cuáles son los vectores? Es I con I. I es un vector unitario que va hacia la derecha. El otro I es el mismo vector. Ahí está. ¿Cuál es el ángulo que forma el vector I con otro vector I? Obviamente 0 grados. Entonces aquí tendríamos coseno de 0. Pero coseno de 0 es igual a 1. 1 por 1 por 1, entonces tenemos que todo esto es igual a 1. Por consiguiente, podemos resumir acá que el producto escalar de I por I va a ser igual a 1. El producto escalar de J por J va a ser igual a 1. Y el producto escalar de Z por Z también va a ser igual a 1. Ahora sí, si tenemos vectores unitarios multiplicados escalarmente, pero los vectores son diferentes, el resultado me va a dar 0. Y si son iguales los vectores unitarios, en un producto escalar me va a dar siempre 1. Ahora sí, vamos a dar solución a nuestro problema a partir ya del conocimiento sobre el producto escalar. Tenemos aquí el vector A. Observen ustedes. Ese vector A puede ser escrito en forma de terna ordenada. Acá está escrito de manera cartesiana, pero utilizando los vectores unitarios I, J y K. Podemos reescribir este vector A utilizando la terna ordenada. ¿Cómo así? Simplemente utilizando paréntesis. Vamos a ver acá. Acá va la componente X, luego sigue la componente Y y por último la componente Z. Aquí tenemos 3 como componente X, entonces voy a colocar acá 3. Luego tenemos 2 como componente Y, perfecto, 2 como componente Y. Y menos 1, porque acá hay un número que no se coloca, pero sabemos que es menos 1. Y menos 1 como componente Z. Ahora vamos al vector B. A ver, al vector B. Tendríamos acá lo siguiente. Mejor vamos a escribirlo abajo. A ver, vector B. Tendríamos menos 3 como componente X. Menos 3, 4 en Y y 2 en Z. 4 en Y y 2 en Z. Vamos a determinar el producto escalar de estos dos vectores. Y es, como dije al inicio del video, es muy práctico, muy fácil. Vamos a hacerlo. Sería producto escalar de A y B. Ahí está. Producto escalar de A y B. Vamos a colocar acá la expresión del vector A, que aquí está, miren. Acá sería 3, 2, menos 1. Y aquí la expresión de B, que sería menos 3, 4, 2. Ahí está. Muy bien. Recuerden que esta primera componente tiene vector unitario I. Este vector unitario J. Y este vector unitario K. Acá es I, J y K. Vamos a ver. Vamos a desarrollarlo y de una manera bastante práctica. Miren, ¿qué se hace para ejecutar un producto escalar de esta manera? Miren, se toma en cuenta o se multiplica solo la primera componente del vector por la otra primera componente del vector. Muy bien, es decir, 3 por menos 3, mírenme, aquí tenemos menos 9. Menos 9. Muy bien, uno diría, pero también podría multiplicar el 3 por el 4, porque se supone que en un producto todos se multiplican contra todos. Muy bien. Acá dije 3 por menos 3. Como son primeras componentes ambas, este lleva ahí y esto lleva ahí.
En un producto escalar I por I, ¿cuánto vale? 1. Pero si multiplico este 3 con este 4, observen ustedes que estoy multiplicando una primera componente que lleva I con una segunda componente que lleva J. E I por J, ¿cuánto vale? 0. Eso quiere decir que el resultado de multiplicar la primera con la segunda es 0. El resultado de multiplicar la primera con la tercera, es decir, I por K, también va a ser 0. Perfecto. Y si yo multiplico, por ejemplo, esta, que es segunda, con primera, estoy multiplicando un J con un I, lo cual es 0. J con I, ¿dónde está? Acá está. Es 0, miren, ve. Entonces, aquí solamente van a dar un resultado cuando se multiplica componente I por componente I. Componente J por la otra componente J y componente K con la otra componente K. ¿Por qué en esas tres ocasiones? Porque en esas tres ocasiones obviamente el producto no se va a anular, porque siempre me va a dar 1. En las otras ocasiones obviamente se van a hacer 0. En resumen y de forma muy práctica, si tuviésemos que encontrar un producto escalar de esta forma, ¿qué se hace? Se multiplica la primera por la primera, ahí está. Se multiplica la segunda solo por la otra segunda, sería 2 por 4, acá sería más 8, y ahora se multiplica la tercera por la otra tercera. Sería menos 1 por 2, tendríamos acá menos 2. Muy bien, esto sería entonces el producto escalar de A y B. Por lo tanto, podemos decir que en este problema muy sencillo, en ese problema que es muy sencillo, tenemos que el resultado del producto escalar de esos vectores tenemos, a ver, menos 9, menos 2, menos 11, más 8, menos 3. Ahí está. Entonces, eso sería el resultado de ejecutar un producto escalar de esos dos vectores. Bien, jóvenes, espero que me hayan comprendido. Ha sido un problema bastante fácil, pero lo más importante no es obtener el resultado como se ve acá. Lo más importante es comprender por qué se multiplican las componentes de un mismo tipo a partir de esta teoría corta que les mostré. Espero que me hayan comprendido. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.